¿Qué tal? Buen día. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo descomponer una fuerza en dos direcciones. Bien, este tema corresponde a fuerzas concurrentes, que es el correspondiente al primer trabajo práctico. Con este van a poder resolver, con este ejemplo, el práctico 1.3. Bien, bueno, como les decía, lo que vamos a hacer es descomponer una fuerza, que en este caso es esta resultante de 60 kilonewton, en dos direcciones, en dos fuerzas. Esas dos fuerzas tienen esta dirección, la dirección de 2, con una inclinación de 70 grados, y una dirección de 1, con una inclinación de 35 grados. Para resolverlo lo vamos a hacer tanto gráfica como analíticamente, les decía. Gráficamente, como voy a medir cuáles serían esas fuerzas F1 y F2, voy a determinar una escala de fuerzas. Bien, 10 kilonewton por centímetros en este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, el método es bastante simple. Voy a trazar paralelamente una de estas direcciones, supongamos de 2 en el extremo y de 1 en el origen. Bien, como en este caso, de 1 en el origen y de 2 en el extremo. O bien también podría haber trasladado de 1 en el extremo y de 2 en el origen. De cualquiera de las dos maneras, como pueden observar, las magnitudes, bien, son exactamente iguales. Si lo pongo acá de 1 y acá de 2. Acá quedaría definido F2 entre el origen y la intersección con la dirección 1 y F1 entre el extremo, en este caso, y la intersección con la D2. ¿Bien? Voy a utilizar el primer caso. ¿Bien? Entonces voy a decir F1 va a ser desde el origen hasta este punto y F2 desde este punto hasta el extremo de la resultante. Quedando de la siguiente manera, ¿bien? F1 y F2. ¿Bien? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a medirlas, en este caso, yo estaba trabajando con 10 kilonewton por centímetro, puedo medir que F1 mide 1,8 centímetros y F2 4,42 centímetros. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar por la escala de fuerzas y voy a obtener tanto el valor de F1 como el de F2. Bueno, pueden prestar atención, acá están invertidos, ¿bien? F1 lo debería corregir, este es F1 y este es F2, ¿bien? Para que correspondan con el gráfico, ¿bien? Presten atención acá, cámbienlo. Bueno, de esta manera quedaría resuelto gráficamente. Bueno, para resolverlo analíticamente, también lo que voy a hacer, en este caso, bueno, no necesito determinar una escala de fuerzas, pero puedo trabajar en escalas, ya que lo que voy a hacer es trabajar con trigonometría y hacer un análisis de los ángulos que voy a ir formando en ese triángulo, porque voy a formar un triángulo rectángulo auxiliar para poder determinar F1 y F2. Ahora lo van a ver. Por ejemplo, voy a tomar el mismo punto de partida, voy a poner la dirección 1 en el origen y la dirección 2 en el extremo de esta resultante. A partir de esto, lo que voy a hacer es buscar dibujar un triángulo rectángulo. Bien, acá, bueno, algo importante también es determinar los ángulos, como pueden ver. Voy a prolongar la dirección 1 y voy a, desde el extremo de la resultante, voy a trazar una recta perpendicular, ¿bien? Logrando que acá se me forme un ángulo recto. Entonces acá podemos observar que tengo un triángulo rectángulo por fuera, ¿bien? Y otro triángulo rectángulo que se conforma por F2, esta recta auxiliar y esta otra recta auxiliar, ¿bien? El método consiste en ir aplicando trigonometría, hacer un análisis de todos los ángulos que tengo adentro de estos dos triángulos para poder ir resolviendo por trigonometría. Bien, acá, bueno, por ejemplo, este ángulo también es la diferencia, por ejemplo, este hasta acá es de 35, F2 era de 70 grados, bueno, la mitad de ese ángulo también es 35 grados,
tengo este otro ángulo que es de 25, bien, este es de 90. También podría averiguar estos otros dos ángulos, pero en este caso no es necesario. Bien, bueno, voy a empezar a resolver. Para resolver, voy a aplicar, por ejemplo, con el seno de 25, con el seno de este ángulo, voy a calcular el cateto opuesto, que no conozco, sobre la hipotenusa, o la resultante, que es igual a 60 kilonewton. Bien, entonces puedo decir que CD, despejando, R que está dividiendo, lo paso multiplicando al primer miembro, como queda acá expresado, y de ahí podría ya directamente calcular cuál es el valor de CD. CD tiene un valor de 25,4 kilonewton. Bien, ahí lo anoté acá, 25,4 kilonewton. Ya calculé ese valor. ¿Qué puedo calcular ahora? Bueno, ya al conocer ese valor, yo ya conozco este ángulo, también aplicando el seno de este ángulo, ahora voy a trabajar con este otro triángulo, con este, ¿bien? Aplicando el seno de 35 grados, puedo decir también que es igual al cateto opuesto sobre F2, ¿bien? Como pueden ver acá, seno de 35 es CD sobre F2. De acá, ¿qué es lo que necesito saber? Bueno, el valor de F2. Entonces puedo decir que CD, que F2 es igual a CD sobre el seno de 35. F2 lo pasé multiplicando y seno de 35 lo pasé dividiendo. De esa manera ya pude averiguar cuál es el valor de F2, 44,2 kilonewton. Bien, ya tengo F2. Me faltaría determinar el valor de la fuerza F1. Bien. ¿Qué voy a hacer? Coseno de 25. Bien. Coseno de 25 grados. Ahora voy a trabajar de nuevo con este triángulo mayor. Bien. Coseno de 25 grados me va a permitir calcular el cateto adyacente, que sería este, o sea, desde O a D, sobre la hipotenusa, que en este caso es R, igual a 60 kilonewton. ¿Bien? Como aparece acá. Coseno de 25, OD sobre R. Una vez que sepa todo esto, si yo puedo averiguar, aplicando el coseno de 35, determinar este otro valor, ¿bien? Después hago la diferencia y voy a obtener cuál es el valor de F1. Bueno, de la siguiente manera. Bien, OD es igual a R por el coseno de 25 grados, despejando OD, que es lo que yo iba a averiguar, puedo obtener que OD es igual a 54,4 kilonewton. Bien, o sea, desde O hasta D. Lo marqué por afuera para que no se superponga tanto en el gráfico. Y ahora voy a determinar cuál es el valor de, a esta la llamé F2', es desde este punto hasta D. Bien, a ese le puse F2'. El coseno de 35 es cateto adyacente, o sea, F2' sobre F2, que ya lo conozco. Bien, entonces de esa manera voy a despejar F2' para obtener cuál es su valor. F2', bien, F2 que estaba en el denominador pasa multiplicando, es igual a 36,2. Bien, ahora no me queda más que para determinar F1, decir 54,4 menos 36,2. Bien, F1 es igual a OD menos F2'. 54 menos 36,2 y puedo obtener que F1 es igual a 18,2 kilonewton. Bien, bueno, para terminar el ejercicio ya calculé lo que me pedía, que era determinar cuál era el valor de esas componentes. Tengo que hacer un cuadro comparativo. Les recalco esto porque muchos me dijeron que no lo están haciendo. Bueno, el cuadro comparativo es una síntesis de los resultados que obtuvieron tanto gráficamente como analíticamente. En este caso tengo que calcular F1 y F2 solamente. Bueno, gráficamente, ¿qué obtuve? F1, 18 kilonewton y F2, 44,2. Y analíticamente, F1, 18,2 kilonewton y F2, 44,2. Hay una pequeña diferencia en el valor de F1, pero es por la imprecisión tal vez del método gráfico que uno tiene a veces. Bien, bueno, de esa manera quedaría completo el ejercicio. Muchas gracias.